¿Ustedes saben cuánto miden los colombianos, las colombianas? ¿Y por qué es importante saber cómo somos los colombianos? Pues eso es yo creo que una información que uno sí quisiera saber. Y por eso hoy inauguramos un podcast que tiene que ver precisamente con ese tipo de preguntas que forman parte pues de nuestro ADN, ¿verdad? ¿Cómo somos los colombianos? ¿Cómo somos los colombianos? En el programa de hoy vamos a comenzar por la altura. ¿Cuánto mide un colombiano? ¿Cuánto mide una colombiana, César? ¿Y cómo es que hizo esta investigación para llegar a estas cifras y a estos datos? Bueno, lo primero, María Jimena, muchas gracias por permitirme este espacio, invitarme, porque también fue una idea tuya, y es empezar a mirar datos que existen sobre los colombianos que no usamos, porque son cosas que sabemos que existen, que son de fuentes públicas y que podemos mirar. Un colombiano en promedio mide 1,64. Ese es el tamaño promedio de los colombianos. En el caso de las mujeres es de 1,58 y en el caso de los hombres el promedio es 1,70. Esos son los datos que tenemos. Y cuando uno lo mira en la estructura, obviamente aquí hay personas muy altas. Entonces, por ejemplo, hay un 1% de mujeres que miden más de 1,73. Wow. ¿Y esos dónde viven? ¿Dónde habitan? Esas mujeres son fundamentalmente de San Andrés, algunas en Atlántico, en Valle, Bolívar y Cesar. Y en el caso también de mujeres más pequeñas, hay un 3% de mujeres que miden menos de 1,43. Y esas mujeres viven fundamentalmente en Cauca y Nariño. Y también en Caldas, Boyacá y Putumayo. Ahí están las mujeres más bajitas de Colombia. Los hombres, pues hay unos hombres muy altos, mucho más altos. Los hombres, esto no pasa solo en Colombia, sino en todas partes del mundo. Los hombres son más altos que las mujeres. Y más de ese 1,77 está el 16% de los hombres. Y menos de 1,46, no de 1,45, está solo el 1% de los hombres. Todos estos datos son datos públicos existentes y yo aquí quiero hacer un reconocimiento como a dos lugares donde la gente puede buscar. Uno, la registraduría que tiene estos datos públicos y que uno puede mirarlos. Y lo segundo es los textos seminales de Adolfo Meisel, que es un profesor, un doctorado en historia de la Universidad de Oxford y que es ahora rector de la Universidad del Norte. Y que ha hecho dos trabajos que yo le recomiendo a la gente mirar. Uno sobre 130 años de historia de antropometría en Colombia. Es un texto que coge el tamaño de los colombianos cuando llegaban a ser mayores de edad, que en algún momento en 1900 eran mayores de 21 o 23 años. En algunos casos además tenían que ser educados. O sea, pero esos son los datos que existían y en la medida en que se fue masificando el documento, pues se fueron teniendo más datos y él llega hasta el 2003. Y yo puedo decir que hoy tenemos una base de datos, las afirmaciones que vamos a hacer ahora tienen que ver con una base de 44.100.000 personas, de las cuales hoy existe el registro de que son mayores de 18 años. Y yo aquí lo saqué, todos tenemos la experiencia cuando llegamos a los 18 años. A la cédula. Que llega un funcionario de la registraduría. En mi época no había metro. Y lo ponían a uno en una pared y había unas rayitas y el señor lo miraba a uno. Y lo ponía a uno y le ponía las rayitas y le ponía rayita. A mí me pusieron 1,70 y la verdad es que cuando yo me he medido, sí da 1,70. Pero conozco gente que le pone 1,70 y era 1,69 o 1,71. No es un dato exacto, pero cuando uno lo mira en este volumen, pues es un dato muy, muy indicativo. Sí, yo siempre pensaba, a mí, en la mía parecía 1,57. Yo realmente entre 1,59, pero bueno. Pero eso fue un funcionario de la registraduría. Hoy yo acompañé a mi hijo a la tarjeta de identidad y hoy vi que en la registraduría de las nuevas oficinas ya hay un metro más. Entonces los datos son un poquito más precisos sobre eso. Hay varios colombianos de 2,20 metros que están en San Andrés y Providencia. Sí, en San Andrés y en Barranquilla y en Chocó. Siempre son cerca al mar, ¿no? Sí, entonces todo esto hace parte de una ciencia, un área de la estadística que se llama antropometría. Y entonces te decía, Adolfo Meisel hizo un primer trabajo seminal de 130 años. Entonces los colombianos hemos crecido bastante. Simón Bolívar, que era un hombre de clase alta venezolana, si ustedes van a la Quinta de Bolívar y miran la cama, uno se siente extraño porque uno dice, esa cama está chiquita. Es bien chiquita. Yo no cabría en esa cama. Porque el libertador Simón Bolívar midió, según los datos históricos, 1,64. Había más gente más alta, pero en promedio los colombianos hemos crecido alrededor de 8 centímetros en 100 años.
Wow, eso es importantísimo. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, esas fuentes, lo de Adolfo Meisel de ese trabajo, también hizo un trabajo muy importante sobre los indígenas colombianos, los datos sobre el tamaño de los indígenas colombianos y el dato sobre los afros, los habitantes afrocolombianos. Entonces tiene 2 textos escritos sobre eso y la fuente oficial de datos de la registraduría. Sobre eso es que vamos a hacer las afirmaciones de hoy. Bueno, y entonces hablando de la cédula, esto que ustedes ven tan fácil y que tienen todos, tenemos todos, pues no es tan vieja. Yo pensé que era más vieja. La masificación de la cédula en Colombia comienza en el año 52, Sí. pero antes había unos documentos que no se llamaban exactamente cédulas porque había un interés solamente en tomar hombres. Las mujeres hasta 1952. No, quiero hasta el decir. 56. Pero, sí, en el 52 se empiezan a cedular a Y hombres y a mujeres. Pero Votar No, 1900. la primera cédula a una mujer fue expedida a nombre de Carola Correa de Rojas en el año 54. Es la primera cédula de una mujer. Es la primera. Pero, a ver, ¿por qué empezaron a tomar el tamaño de las personas? Básicamente esto es de la época napoleónica. Esto es de los ejércitos napoleónicos. En donde usted dice, mire, yo necesito identificar el tamaño de las personas porque esos son los que yo llevo a la guerra. Entonces, los ejércitos napoleónicos en Francia, una de las cosas que ocurrió es que el tamaño promedio de los franceses, esto lo hicieron antes de la Revolución Francesa. No era el de Bonaparte. No. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que Napoleón escoge los más altos. Y en las guerras napoleónicas, los más altos se mueren. Los mata primero. Entonces, lo que ocurre en Francia es que el promedio de los franceses cayó. Y lo mismo pasó en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Después de la Guerra Civil, el tamaño de los norteamericanos también cayó. Los colombianos de San Andrés y Providencia eran más altos hace 3 generaciones que hoy, porque llegó una migración muy fuerte de particularmente personas de Antioquia que se mezclaron con los andresanos y el promedio de altura de los andresanos es hoy menor de lo que era hace 3 generaciones. O sea, esto no es un tema que simplemente va subiendo, este es un tema que va variando. De acuerdo, digamos, a las nuevas migraciones que llegan a los lugares y pues entonces, obviamente hay una cosa muy curiosa. Mezclan. La primera vez que se establece un mecanismo de identificación de votantes en Colombia es en 1853. Pero ahí solamente se hace para hombres educados mayores de 25 años casados. Blancos. O mestizos. No necesariamente blancos. Pues, digamos, o sea, se creían blancos, pero eran mestizos, pues, digamos. Pero criollos. Y se hace en 1853, pero es a partir de 1882-83 que a alguien se le ocurre que en ese documento hay que empezar a colocar la altura de las personas. Básicamente para poder saber si podían ser objeto de llegar al servicio militar o no. Como, digamos, copiando un poco con lo que había pasado con la Revolución Francesa. Exactamente. Y eso es 1853. Ya en 1934 hay un cambio que es muy importante y es que se baja la edad de mayoría a 21 años y se empieza a tener el dato descriptivo. Y en 1956, en el 52, se decide el Estado colombiano dar este instrumento masivamente a la gente. No solamente a hombres, mujeres, a indígenas, negros, y empieza la cedulación poco a poco y después era en 1956 que por primera vez las mujeres podemos votar. Sí. Increíble. Sí. Pero es hasta la Constitución de 1991 cuando la registraduría comienza a hacer un decidido esfuerzo deliberado por masificar la cédula en poblaciones indígenas. Los indígenas tenían el derecho de tener cédula desde el año 52, pero no se obligaba. Era el derecho, pero no se daba. Y muchos de las personas indígenas de 30, 40 años tenían como documento, si tenían, porque no todos lo tenían, la tarjeta de identidad. Y solo es desde la Constitución del 91 que se masifica, y por eso la presencia política de los indígenas empieza a notarse después de la Constitución del 91, no antes. Sí, claro. Porque no había el Congreso y todo. Y entonces, lo primero que yo diría es, mire, tenemos un instrumento muy bonito, que es la cédula, que es en estadística lo que se llama un registro administrativo, que es ¿qué es un registro administrativo? Es el sueño de todos los estadísticos. Sí. Y es como levantar datos de manera barata. Y es, los ciudadanos llegan a hacer un trámite ante un funcionario público y el funcionario toma el dato, que es sacar la cédula. Y entonces hoy tenemos en todas las cédulas de Colombia el tamaño de los colombianos. Entonces un registro administrativo, como te digo, estamos hablando de todas las afirmaciones que vamos a hacer hoy,
están basadas en 44.100.000 personas, que eso es un volumen muy grande. Y ese es un dato muy, muy importante que nos permite, aquí, pues básicamente es un dato realmente muy, muy robusto que nos permite entender un poquito lo que ha pasado con los colombianos. Y la cédula, yo quiero decirlo, no todas las cédulas de todos los países del mundo tienen la estatura. la estatura. En Colombia lo tenemos. ¿Sí, en Estados Unidos? En Estados Unidos creo que... Bueno, es que no hay cédula. Sí, creo que no es cédula. Es que no es cédula, en Estados Unidos no hay cédula, sino el pase de carro. Sí. O sea, el pase para manejar. Pero de alguna no hay manera, como hoy tal. tenemos una serie de datos de 130 años. Y en promedio, nosotros, cuando se comenzó a hacer esta medición, Sí. teníamos 1,52 y hoy tenemos 1,64. Es decir, en eso me equivoqué. Los colombianos en promedio hemos crecido 12 centímetros en 130 años. Eso significa que estamos mejorando en la alimentación, que estamos, o que las mezclas étnicas han impulsado ese crecimiento. ¿Qué es cómo se mide eso? ¿Qué dice la antropometría? La antropometría, que es una ciencia que inicialmente desarrolló Francis Galton, que murió en 1911, que era, entre otras cosas, primo de Charles Darwin. Él empezó a recolectar estos datos en Inglaterra para estos temas, pero particularmente dos economistas y dos personas que hacían antropometría, que son Carl Pearson, que se conoce luego por un teorema que desarrolló, y Ketelec. Ellos encuentran que hay una correlación en el tamaño de las personas dependiendo de tres cosas, no depende de solo una cosa. Lo primero es cuánto tiempo, o sea, si más de varias, 3, 4 generaciones de esa comunidad llevan viviendo a una altura muy grande sobre el nivel del mar o a una altura muy baja sobre el nivel del mar. Entonces esto sale de varios estudios en donde muestran que las personas que vivimos en ciudades como Bogotá tendemos a ser más bajitas que las ciudades de las personas que viven en un lugar como Honda, que es mucho más bajito. Entonces, lo primero es la altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque mientras está usted más alto sobre el nivel del mar, su necesidad de oxígeno se vuelve más exigente. Mayor, sí. Y nos pasa lo mismo que con los árboles. Usted por eso encuentra árboles inmensos abajo y arriba árboles más pequeños. Entonces eso nos pasa y por eso en principio usted encuentra que las poblaciones que en conjunto son más bajitas están viviendo en Bolivia, están viviendo en Nepal, están viviendo en lugares muy altos. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver, eso tiene que ver con el entorno. El segundo tema tiene que ver, tú lo dijiste, con la genética. Entonces, mientras más cerca esté su mezcla genética, por ejemplo, de emigrantes africanos, son las personas más altas. Si usted ya tiene comunidades indígenas, en el caso de Colombia, son más bajos. Entonces, una mezcla entre ellos empieza a generar unos patrones de estatura distintos. Y el tercero tiene que ver con la nutrición y las prácticas de trabajo forzado antes de los 5 años. Si usted vive en comunidades donde la nutrición es mala antes de los 5 años y además tiene que hacer trabajos, por ejemplo, en comunidades indígenas, los niños y las niñas les ponen pesos en la cabeza y ese tipo de cosas. Entonces son 3 cosas los que determinan la altura de las personas. Las condiciones genéticas de los padres, si usted tiene papás altos, lo más probable es que tiende a ser más alto, pero no es necesariamente así. Si vive cerca al mar, pues tiende a ser más alto. Las condiciones sociales. Y si tiene buena alimentación y no tiene trabajo forzado, pues tiende a tener un crecimiento mayor. Eso está estudiado y sucede en Colombia y en todas partes del mundo. La antropometría es muy importante. Evidentemente, como dicen por ahí, los datos no matan al relato. Y el relato de esto es cuál. O sea, es importante saber cómo somos, cuál es nuestro ADN. El relato es que en estos 130 años le han pasado 2 cosas a la sociedad colombiana. Uno, que la sociedad colombiana estaba demasiado concentrada en los Andes. Y empezamos a poblar los valles de los ríos. Una vez que llegó el acueducto, el alcantarillado, que llegaron las vacunas. Recuerdo, o sea, ¿por qué es que la capital del nuevo Reino de Granada está en Bogotá? ¿Por qué una ciudad como Tunja es tan importante? ¿Por qué Popayán? Porque no había vacunas y entonces había cierto tipo de enfermedades que a la orilla del Magdalena, pues usted lo cogían y lo mataban. Cuando ya hay vacunas, cuando ya hay salubridad, usted ya puede copar esos territorios. Entonces, lo primero es que el país empezó a poblarse en unas regiones distintas a los Andes. Lo segundo es que el país mejoró el ingreso per cápita de manera ostensible.
hoy los colombianos somos menos pobres de lo que éramos hace 130 años. Entonces, las condiciones de alimentación, de nutrición y de necesidad de poner a los niños a trabajar a una edad temprana disminuyeron. Y eso hace. Y lo tercero es que nos hemos... la migración interna ha hecho que nosotros nos combinemos y por eso somos el producto de la multiplicidad de razas y nos hemos combinado. Tú dices la migración interna, porque externa externa no ha sido un factor importante. Sí, en Colombia es de los pocos países de América Latina que no hemos tenido una migración externa hasta ahora, que vienen los hermanos venezolanos y que la tenemos y que ojalá la mantengamos. Pero pues recuerda un poco lo que pasó en Argentina, con una migración muy fuerte, lo que pasó en Perú. Hay varios chinos. Hay varios chinos y japoneses. Recuerda que hubo eso está muy bien documentado, que hubo una migración después de la Segunda Guerra Mundial de un barco con japoneses que llegó al Valle del Cauca, no recuerdo ahora el municipio, y no lo recibieron bien. Y les tocó irse para Perú. Y ellos hoy son una de esas colonias. Se quedaron muy poquitos, pero el grueso se fueron para el Perú. Entonces, en Colombia, digamos, migración externa, la fuerte migración externa que hemos tenido es la de los venezolanos en los últimos años. Y hubo una migración muy fuerte libanesa en la costa y en la parte, digamos, de Venezuela, de cerca de la frontera con Venezuela, entre Cúcuta y... Pero esas dos migraciones se contaban en números entre 1.000 y 10.000. La de los venezolanos son más de 4 millones. Entonces, digamos, el volumen que ha llegado acá, nosotros nunca lo hemos experimentado. Pero sí hemos tenido una migración interna muy grande. Colombia es un país de migrantes internos muy, muy grandes. Entonces, la antropometría nos está contando en el largo plazo un relato donde muestra que la sociedad colombiana ha mejorado en varias condiciones y ha poblado más parte del territorio que antes tenía y se ha mezclado. Y esos son los resultados que tenemos hoy. Cuando uno habla, por ejemplo, digamos, a mí me sorprende mucho cuando vino acá la directora del DANE y tuvo que responder a una medición que hizo en su momento Oviedo, Juan Daniel Oviedo, que sacó en su registro un dato que molestó a muchísimos miembros de la comunidad afro, porque dijo que de 20% que representaba la comunidad afro en Colombia, pues la gente pues se había reducido como a 10 o yo no me acuerdo cuánto. Y todo porque él preguntaba cuando llegaba a los sitios, ¿es usted blanco o negro o indígena? Y la respuesta fue esa. Había menos personas que se consideraban negros que antes. Sí. ¿Eso cómo es? ¿Cómo hace con esa, cuando se mezcla todo? ¿Cómo se puede establecer muy bien el ADN de los colombianos? Sí, entonces hay dos cosas. Esta es una historia que ha sido difícil y ha sido de invisibilidad estadística, particularmente a los pueblos afrocolombianos. Sí. Siendo yo director del DANE, me correspondió en un congreso afrocolombiano en el Valle del Cauca pedirle perdón a la comunidad afrocolombiana porque el DANE había cometido errores en la manera como se... Siempre hay una pelea ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese momento yo recuerdo haber trabajado mucho con la consultiva de alto nivel y en ese momento se acordó con ellos que la pregunta que se iba a hacer era una pregunta que aún hoy se usa y que partía del autorreconocimiento de las personas y se distinguía entre afrocolombianos, palenqueros y raizales de San Andrés y Providencia. Eso fue un logro importante. ¿Qué fue lo que pasó en el censo que dirigió el doctor Juan Daniel Oviedo? Que hubo unos errores de no cobertura y de formulación de preguntas que cometió el DANE. Lo que venía ocurriendo es que los censos anteriores estaban indicando que la población afrocolombiana en Colombia era entre el 8 y el 10%, y en el censo que publicó, digamos, ese realmente lo hizo al final del gobierno Santos y lo publicó Juan Daniel Oviedo. Sí. En ese momento se bajó al 4%. Eso, esa es la cosa. Entonces bajó como del 8-10 al 4%. Sí, bajó y eso fue demandado y la Corte Constitucional, en un ejercicio muy juicioso, escuchó a las partes, miró las cosas y se dio cuenta que básicamente lo que había era una no cobertura. Es decir, que había lugares donde había fuerte población afrocolombiana a los cuales el censo no había llegado. Y se le ordenó al DANE hacer un operativo que permitiera identificar eso. Y en este momento creo que el dato oficial es como el 10%. Yo una de las cosas que mostré en nuestras encuestas en Polimétrica es que con la llegada de la vicepresidenta Francia Márquez, el nivel de autorreconocimiento aumentó y a nosotros nos llegó a hacer marcaciones entre el 12 y el 14%. Porque aquí el DANE ha aprendido, y es que el DANE ya, te voy a contar, en algún momento hubo un experimento en donde había una
pues un tarjetón con fotos de personas. Y lo que uno llamaría la más blanca, mestiza y hasta la persona que tenía la piel más oscura. Pero de una manera extraña, las personas que aparecían aquí eran mujeres jóvenes y en la medida en que iban bajando se convertían en hombres mayores. Y eso era un tarjetón realmente que yo creo que eso es un experimento que salió mal. Y yo sobre eso pedí disculpas porque la entidad no debería hacer eso. Entonces la gente le decía, sobre esto, ¿usted a quién se parece? Hoy en día lo que se le pregunta es, ¿usted cómo se reconoce? Y es de autorreconocimiento, que creo que es más, que esa es, la... es más importante. Igual se puede seguir trabajando para mejorar, pero sí creo que es parte un poquito de los temas de invisibilidad estadística que la sociedad colombiana ha cometido. Otra de las discusiones que ha habido sobre los datos de cómo somos los colombianos tienen que ver con el número de indígenas, de comunidades indígenas, porque no sé si fue en ese mismo o después, creo que ese fue después, que la población indígena se molestó porque dijo, hombre, nos están contando donde no estamos, donde nos estamos yendo, que son los resguardos. Y tradicionalmente ellos vivían en los resguardos, pero cada vez hay más migración de los resguardos a lugares distintos. Y entonces se dificulta la medición de cuántos indígenas hay en Colombia. Entonces ahí hay varios temas que son distintos. A ver. Uno es con los pueblos indígenas que son sedentarios, tradicionalmente sedentarios. Entonces ahí normalmente lo que hace el DANI, que creo que es correcto, es que contrata encuestadores de las comunidades y son los mismos encuestadores los que encuestan a su comunidad y se trata de hacer en el lenguaje de la comunidad. Eso es una ganancia que se ha venido haciendo y es muy importante. Pero ojo que es que hay poblaciones indígenas nómadas, particularmente los guayú, que se mueven entre Venezuela y Colombia y que se han negado sistemáticamente a obedecer un asentamiento temporal para ser contabilizados. Eso también tiene una lógica, y tiene la lógica de no dejarse contar para decir que son más, y tener mayor ingreso per cápita. En eso tenemos que decirlo. En el caso de los indígenas también fue llevado a las Cortes, pero la Corte no encontró evidencia de que hubiera ahí un problema. En el caso de los afros sí se encontró la evidencia y se ordenó. En el caso de los indígenas, hoy son el 4% de la población en Colombia. Y eso es un dato que yo creo que es relativamente confiable. Tienen ellos razón de que hay colombianos, hay población indígena que ha salido a las grandes ciudades, pero ahí la cobertura en las grandes ciudades del censo es bastante mejor. Entonces ahí sí está la persona, ahí lo que le corresponde a la persona es decir, yo soy indígena. Pero si la persona está en Bogotá y dice que no es de ninguno de los anteriores, pues el DANE no puede hacer nada. Eso también tiene que ver con que hay muchos de ellos que han venido perdiendo el vínculo con su comunidad. Con su resguardo, sí, es cierto. Ese es uno de los temas que también se están trabajando. En materia de, digamos, cómo se establecen los géneros, por ejemplo. Sí. Hombres, mujeres, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Y ¿cómo es que nos estamos volviendo cada vez más viejos? Sí, entonces lo primero es, aquí estamos ante una gran noticia, y es que estamos cumpliendo lo que los demógrafos llaman la segunda transición demográfica. Entonces la primera transición demográfica es cuando usted, digamos, por el grueso de la historia de la humanidad, nosotros teníamos muchos nacimientos y muchos niños se morían muy pronto, y la esperanza de vida promedio no superaba los 30 años. Ese es... Durante mucho tiempo. O sea, el grueso de la historia de la humanidad es esa. La primera transición demográfica es cuando usted logra, uno, empezar a vivir en comunidades más grandes, particularmente en ciudades, y hay agua potable y hay saneamiento básico. Solamente tener agua potable y saneamiento básico hace que las enfermedades gastrointestinales disminuyan y por lo tanto los niños, que son los más sensibles a eso, se mueren menos. Y lo segundo es lograr que las mujeres empiecen a ser educadas. Entonces la primera transición demográfica lo que logra es que hay nacimientos, pero los niños no se mueren tanto. Y por lo tanto, en las siguientes generaciones se tienen menos hijos, pero además la esperanza de vida aumenta. Eso es la primera. La segunda transición demográfica que muchos países europeos están completando y que Colombia está aceleradamente metida en ella, tiene que ver con que ya las mujeres no solamente están educadas, sino que están en el mercado laboral. Y hay una mayor autonomía de las mujeres para tomar 3 decisiones. ¿A qué edad quieren empezar a tener hijos? ¿Con quién quieren empezar a tener los hijos? ¿Y cuántos hijos quieren empezar a tener? Cuando las mujeres pueden tener esas 3 decisiones en sus manos, no les toca como, por ejemplo, a mi mamá, que tuvo su primer parto a los 13 años. Sino que ya
deciden ellas, autónomamente, esperar hasta los 21, 23, 24, 30 años. Entonces, si una mujer espera más tiempo, eso quiere decir que va a tener menos hijos, en promedio, lo cual me parece que es un éxito, porque es una decisión. Yo creo que todos los embarazos y todos los niños deberían ser amados y deseados. Yo hoy no quisiera que hubiera una niña, el dato que recuerdo del año pasado son más de 3.000 niñas menores de 14 años que tuvieron un parto. Y yo no quiero vivir en ese país. Entonces yo he visto a algunos economistas diciendo esto es una debacle. No, esto no es una debacle, esto es un éxito. Esto es un éxito. Nos echan la culpa a nosotros. No, esto es un éxito ahora de la las sociedad. mujeres no quieren parir. Claro, No. ¿qué es esto? A ver, esto es un éxito de la... No, eso no. Esto es un éxito. Absurda, Lo que pasa, y aquí yo voy a citar a un filósofo que leí hace mucho tiempo, un filósofo español de apellido Polo, y que decía, mire, los seres humanos somos personas que resuelven problemas. Y una vez que resolvemos un problema, se genera un problema más complejo. Sí, claro. Entonces nosotros ya hemos resuelto un problema que es el que nacían muchos niños y se morían muy pronto. Ahora estamos en una situación distinta y es que hemos logrado aumentar la esperanza de vida, pero por lo mismo la autonomía de las mujeres para tener menos hijos. Eso es una cosa que nos debería tener muy contentos. ¿Que eso nos implica retos hacia el futuro? Sí. Pero pues eso tiene otras soluciones. Y las soluciones no es pedirle a las mujeres ni culpabilizarlas de que tienen que tener más hijos. No, la solución es encontrar esos nuevos retos. Y creo que estos datos de antropometría nos ayudan mucho. Entonces, lo que es interesante, bueno, es la mujer entra al mercado de trabajo. Sí. Y ustedes pueden ver, o en esta, digamos, ciencia de la antropometría, cómo es el avance de las mujeres entrando a ese mercado de trabajo en materia de sueldos, en materia, sí, porque eso todavía entramos, pero caramba, todavía estamos en una situación, sí, digamos que hay retos, no es en la que deberíamos estar. Hay retos, pero ya hay unas evidencias de que en Colombia la situación de discriminación de brecha en el mercado laboral está cambiando. Sí, pero no. Voy a darte dos datos que son importantes. Uh-huh. Hoy la mitad de los cargos directivos de las empresas en Colombia son de una mujer, uh-huh, lo cual me parece que está bien. Jaime Tenjo acaba de publicar un texto tomando los datos de la gran encuesta integrada de hogares y muestra cómo la brecha entre el ingreso de un hombre y de una mujer se ha venido disminuyendo, no se ha cerrado, no estoy diciendo que se ha cerrado, es decir, la brecha entre un hombre con pregrado y 5 años educativos, 5 años de experiencia y una mujer con pregrado de la misma carrera y 5 años sigue existiendo, existiendo, pero es menor. Pero lo que Jaime encuentra es que sí hay una feminización de cierto tipo de actividades. Por ejemplo, todos los temas que tienen con economía del cuidado, todos los temas médicos, todos los temas de cuidado, es una cosa mucho más de mujeres. Todos los temas que tienen que ver con otras áreas, por ejemplo, en minería o ingenierías, es mucho más de hombres. Pero sí está cambiando esa brecha. No necesariamente se está resolviendo todo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí se ha cerrado la brecha y sí estamos encontrando cada vez más en juntas directivas y en cargos directivos que las mujeres están ocupando cada vez cargos más importantes. Todavía existe la brecha y tenemos que seguir trabajando en ello, pero ha cambiado. Y lo que sí hemos hecho es que en ciertos segmentos de la economía, servicios, temas de cuidado, uh-huh, sí están muy feminizados. Y eso es parte de lo que también marca eso. Pero creo que también hay buenas noticias en eso. Y evidentemente, pues desde hace 150 años pues hemos mejorado en muchas cosas. En los 130 de la serie de datos es clarísimo. La serie de datos, sí, pero seguimos, digamos, ¿cuáles son esos grandes desafíos que a partir de todos estos datos entendemos hacia el futuro? Porque todavía seguimos siendo un país, digamos, uno de los más inequitativos de la región. Tenemos unos desafíos de integrar el territorio, ¿sí? Todo eso que sabemos y que hemos discutido aquí, la antropometría que nos da tantos datos, ¿cómo plantea eso? Porque una de las grandes discusiones que tenemos hoy es ¿dónde viven los colombianos? Pero te voy a dar dos ejemplos que los colombianos probablemente estamos viviendo, y es que el transporte público en Colombia, los espacios en las sillas están hechos para colombianos de 1,50, no de 1,64. Y mira, por ejemplo, cómo están los aviones. Es decir, es que los colombianos hemos crecido, pero el espacio en el transporte público no ha aumentado.
Y eso muestra, eso es una cosa que ustedes pueden comprobar en su vida diaria. Y es, hombre, si estamos creciendo, usted cada vez encuentra un volumen más importante de personas de más de 1,70 Sí. y los espacios están diseñados para personas de menos de 1,70. De menos, sí. Entonces eso es un primer tema. Lo segundo que usted también está empezando a encontrar es que hay cierto tipo de construcciones que eran muy bajitas, muy bajitas. Y usted empieza a tener o sea, es que los colombianos, como te digo, hemos crecido 12 centímetros en promedio. Y nosotros no podemos seguir pretendiendo tener una infraestructura ciudadana, una infraestructura de ciudades, de servicios que sean para una población que en promedio era más baja que la que tenemos hoy. Ese, por ejemplo, es un desafío. Lo segundo, que obviamente tiene que ver, es la constatación de que tener un mayor tamaño no es que sea mejor o peor, ¿no? Yo me considero, o sea, yo no creo que una persona, digamos, con menor estatura sea mejor que una persona más alta. Pero lo que sí considero es que una población en promedio Que más sea más alta alta es el resultado de que tiene mejores condiciones de salubridad, de alimentación y menor trabajo forzado en sus niños. Y eso me parece que es una buena noticia. Y yo lo que quisiera señalar es que afortunadamente podemos regocijarnos de tener una serie de datos de 130 años, una base de datos públicos en la registraduría y constatar que los colombianos somos 12 centímetros más altos que hace 130 años. Eso, y para finalizar, la antropometría puede detectar, digamos, también, además de la estatura promedio, de cómo estás, digamos, el tema de qué pasa en donde viven los colombianos. O sea, cómo es que nosotros estamos, nuestro desarrollo, digamos, ha estado muy marcado por la manera como se dividió la población, Sí. ¿verdad? Entonces, la mayoría de la población empezó a vivir y se quedó estacionada ahí en los Andes, en el trapecio, Sí. pues entre Bogotá, Medellín y Cali. Eso es Popayán y Tunja durante la colonia. Exacto, y después Sí. en estas tres ciudades, en este triángulo. Pero realmente hay una cantidad de territorio deshabitado, ¿sí? Que no llegó, o sea, de pronto por lo que tú dices, que allá no llegaban los servicios. Sí, las y condiciones las no estaban. Sí. Pero eso ¿cómo nos determina? ¿Cómo nos ha determinado? ¿Qué significa para esos territorios? Que son los que menos población tienen. Que este país sigue siendo un país donde una parte importante del territorio sigue, por ejemplo, sin que haya el monopolio de la fuerza pública sobre el uso de la fuerza. Entonces, digamos, este es un territorio todavía donde hay espacios muy grandes donde podemos tener un poblamiento razonable, bien hecho, sostenible con el medio ambiente. Y no me estoy refiriendo a la Amazonía, me estoy refiriendo al Valle Central de los ríos Cauca, del Amazonas, del Sinú, donde todavía hay un espacio en el Pacífico colombiano, en la costa Caribe, donde podemos todavía extender. Nosotros somos un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, en donde el grueso de la población está muy concentrada en 100 ciudades. El grueso de la población colombiana está concentrada en 100 ciudades. Entonces podemos tener yo creo que una sostenibilidad mayor como sociedad para eso, con una cosa muy bonita. Las 100 ciudades son mercados internos y mercados regionales, que son un motor de desarrollo y que le dan una resiliencia a la economía colombiana que otros países no tienen. Sí, nosotros somos un país de ciudades. Es un país de una red de ciudades. Y eso es muy importante porque hay muchas empresas, emprendimientos y mercados que son locales y que por lo tanto el comercio internacional tiene afectaciones, sí, pero tienen manera de resistir por el tema de las barreras que hay ahí. ¿Tú has podido comparar estos datos con lo que sucede en otros países del continente? Por ejemplo, no sé, a nivel suramericano, ¿cómo estamos? O sea, ¿cuánto crecieron los argentinos? ¿Cuánto crecieron no tengo esos los datos. cubanos? ¿Cuánto crecieron los ecuatorianos? No. Debo confesar que en esa me corchaste y esa no. Estoy tratando de entender y siguiendo los pasos de Adolfo, porque él llevó su texto hasta el 2003 y nosotros ahora vamos a tratar de completar la serie de datos del 2003 al 2025 y ver qué ha pasado en esos años. Yo presumo que los colombianos hemos crecido un poco más. Desde el 2002. Desde el 2003, que es cuando él termina de hacer la comparación. Y presumo que hemos crecido más porque las condiciones económicas y de salubridad han sido mejores. ¿Y cuándo vas a terminar esa investigación? Pues la meta es completar el libro que estoy escribiendo sobre estos temas en junio de este año, entonces estoy trabajando fuerte en eso. Bueno, muchísimas gracias, César, que esta es una abreboca de esa investigación
que va a terminar, esperemos, a mediados de año. Sí. A mediados de año, porque pues es muy importante saber cómo somos los colombianos, cuánto hemos crecido y eso qué significa, ¿no es verdad? Que es lo más... ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuáles son los apellidos que más se repiten en Colombia? Ah, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ese es para la próxima. Para la próxima. Porque eso sí es también muy interesante, Porque ¿no? en 10 apellidos está un porcentaje muy alto de los colombianos. De verdad. ¿En 10? Sí, los caballeros somos muy poquitos. Y los reinosos son menos. Sí. Bueno, y el Dusan mío, pues es inventado. El mío es inventado. Sí, bueno, yo soy Galvis. El mío Galvis. Dusan es inventado. O sea que por ese lado hay Dusan que no ha inventado. También se Pero puede entonces trabajar. Galvis y el segundo apellido es Sáenz. Sáenz. Voy a traer ese día para decirte Galvis y Sáenz cuántos. Presumo que hay más Galvis que Sáenz. ¿Sí? Presumo, pero puedo estar equivocado. Bueno, para la próxima seguimos el dato que no mata el relato, como dicen por ahí. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.